Damos paso a nuestro conferencista Julio Granadillo. Julio es ingeniero de petróleos egresado de la Universidad Central de Venezuela con un diplomado en formación para gerentes de la industria de petróleos y gas nacional del IESA. Cuenta con una sólida trayectoria del sector, destacándose en áreas de estimación de producción, adopción de nuevas tecnologías y desarrollo de negocios en hidrocarburos. Ha trabajado en diferentes empresas del sector. Actualmente se desempeña como presidente de Young Professionals de la Caracas Petroleum Section de la SPI. Es profesor en la Universidad Central de Venezuela y finalmente ingeniero de desarrollo de petróleo y gas en ECABE. Damos paso a Julio para su presentación. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias, Vane. De verdad que bueno, encantado de participar acá y estar con todos ustedes. Sumamente agradecidos por la oportunidad. Y bueno, tal como lo comentaban, hoy voy a tener la gran oportunidad pues, de compartir con todos ustedes nuestra innovación que impacta, ¿sí? Y es una tecnología única que automatiza y minimiza la producción diferida de hidrocarburos en los campos maduros de Colombia. Estoy completamente seguro que cambiará la perspectiva de todos ustedes sobre las oportunidades que pudiésemos generar dentro del sector oil and gas. Para entrar un poquito en contexto, la agenda que les traigo el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de la introducción, del contexto de Colombia, cómo pudiésemos de alguna forma agregar valor en la industria colombiana. También vamos a ver cuáles son esos retos actuales que actualmente presenta la industria oil and gas de Colombia. Seguidamente vamos a estar hablando acerca de nuestra válvula Venuval. También vamos a ver el detalle, cómo es ese proceso de instalación, cuáles son aquellos pozos que son candidatos o aquellos que aplican a nuestra tecnología, aquellos requisitos mínimos que son necesarios pues, para la aplicación de la misma, cuál es esa dinámica de trabajo la cual nosotros llevamos desde el día uno hasta el día que se instala y posteriormente el seguimiento que se le hace a la herramienta, cómo garantizamos la calidad de la misma dentro del funcionamiento de los pozos, algunas experiencias que hemos tenido hasta ahora instalando la válvula en diferentes pozos, cuál es el valor agregado de nuestra herramienta en la industria oil and gas en Colombia y pues finalmente vamos a dar unas conclusiones y vamos a cerrar con unas preguntas que posiblemente algunos tengan, cualquier duda que tengan, pues allí vamos a tener un espacio para aclarar cualquier duda que tengan, ¿ok? Entonces, bueno, en principio hay un punto importante acá y es la tendencia que actualmente tiene la industria petrolera, ¿no? Y es que en los últimos años ha cambiado un poco, sobre todo en Colombia, y es que la búsqueda de nuevos hallazgos ya no es una prioridad, como hace algunas décadas. Hoy día las multinacionales evalúan con mucha cautela cada peso que invierten. Entonces, claro, el tema de las condiciones geológicas, económicas, estratégicas, que hacen cada día más difícil, arriesgado y costoso encontrar grandes yacimientos petroleros, han llevado nuevamente a mirar los campos maduros. Y acá es donde el tema de los campos maduros juega un papel protagónico. Un dato importantísimo es que alrededor del 70% de la producción mundial proviene de campos maduros o de campos de más de 30 años de longevidad. ¿Ok? Y esto hace que se centre muchísimo el interés en los campos maduros. Debido a la creciente demanda energética del mundo, se debe buscar la manera de producir el mayor volumen de hidrocarburos posible de cada yacimiento. Por lo tanto, es fundamental reactivar los campos maduros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, uno, de mantener o aumentar la producción. Ahora bien, debido a esto, la industria petrolera ha desarrollado diversas tecnologías, diversas técnicas de recobro adicional. ¿Ok? ¿Para qué? Para así lograr cumplir con las exigencias energéticas mundiales. Sin embargo, muchas de estas técnicas tienen muy alto costo de inversión, adicionalmente tienen un riesgo para el medio ambiente, por lo que es necesario pensar en nuevos desarrollos, ¿ok? En nuevos desarrollos que permitan la disminución rentable de la producción diferida de crudo y gas, que no requieran energía eléctrica, que disminuyan las emisiones de dióxido de carbono, que sean fácil instalación y lo más importante, que sean económicamente rentables. Y estas y otras características son las que definen nuestra innovación que impacta. Tecnología única que automatiza y optimiza la producción diferida de hidrocarburos en los campos de Colombia, que se conoce en el mercado como Benuval. Para el caso particularmente de Colombia, hay muchísimos campos maduros y vale la pena mencionar el campo Casabe, el campo Cira Infantas. Por ejemplo, el campo Cira Infantas cuenta con las mayores reservas petroleras in situ del país, es decir, reservas en sitios estimadas en 3,5 millones de barriles. Pese a lo anterior, el factor de recobro, lo que se ha podido extraer de él es muy poco.
Y buena parte de este resultado es debido a la falta de tecnología, ¿ok? Y procesos adecuados que permitan aumentar el nivel de recobro. Un dato importante es que según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, informó que la producción de petróleo en Colombia se acerca a los 800.000 barriles diarios. Esto fue en el 2024, ¿ok? Un punto importante. Y la industria petrolera en Colombia ha registrado una disminución del 30% de las actividades de taladros activos desde noviembre del año 2022 hasta septiembre del año 2024, lo cual reta hoy día a la industria colombiana por mantener o incrementar este valor aplicado a nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, una pregunta que deberíamos hacernos en este momento es, ¿cómo podemos mantener la producción petrolera en Colombia? O de repente les hago otra pregunta. ¿Cuántas veces han enfrentado problemas con la automatización en la producción de sus pozos? ¿O cuánto ha incrementado la producción diferida por una complejidad en temas de ubicación o de logística para llegar a los pozos? Pues hoy resolveremos de una vez por todas estas interrogantes o estas inquietudes. Dentro de los retos de la industria de Colombia, el primer reto, como lo hemos mencionado, es aumentar o mantener la producción de hidrocarburos. ¿Ok? Colombia enfrenta retos como el tema de la sostenibilidad, la seguridad operativa, la gestión de activos, también hay desafíos ambientales y relaciones con las comunidades. Otro reto también importante es el tema del reto ambiental, y es que muchas tecnologías que actualmente se aplican dentro de la industria implica deforestación, implica contaminación de aguas, implica el vertimiento de líquidos, sólidos o gaseosos por aplicación de tecnologías contaminantes. Otro reto importante es el tema de los monitores de activos, y es que la capacidad de visualizar datos operativos en tiempo real es sumamente importante y determinante. ¿Para qué? Pues para identificar anomalías, para tomar decisiones, y esto de alguna forma se convierte en un pilar fundamental para garantizar la seguridad de las operaciones. Y otro reto, que es el reto de la sostenibilidad, ¿no? Tener que implementar tecnologías verdes para reducir el impacto ambiental, mejorar los procesos de producción, aumentar la seguridad de los empleados, sumamente importante, mejorar los protocolos de seguridad y prevenir riesgos. Entonces, sin duda alguna, este año marca un hito de reflexión para la industria petrolera, donde la superación de estos desafíos va a dirigir el éxito para cada uno de los profesionales e ingenieros que quieran mantener vigentes y competentes dentro del mercado colombiano. Ahora bien, ustedes se preguntarán, Julio, pero ¿qué es Benuval? ¿Ok? ¿Qué es Benuval y qué hace? Nuestra herramienta Benuval es un mecanismo que está patentado por nuestra empresa que tiene dos funciones determinantes, que es la automatización y la optimización de la producción en pozos que ya no son económicamente rentables, o básicamente aquellos pozos que están perforados en campos maduros. ¿Por qué automatiza y por qué optimiza? Uno, automatiza porque muchos de estos pozos requieren la presencia constante de operadores o recorredores de pozos, como así se le conoce en Colombia, que tengan que ir y abrir y cerrar estos pozos de forma manual y de forma constante. Son pozos que operan por flujo natural de forma intermitente. ¿Y por qué automatiza? Porque nuestra válvula es una válvula que realiza la apertura y el cierre de manera autónoma a través de la presión que se acumula en la tubería, y en tal sentido, al instalar la válvula en este tipo de pozos, nosotros pues logramos automatizar este proceso. ¿Ok? Y la otra pregunta pudiera ser, ¿y por qué optimiza? Optimiza porque no necesariamente cuando el operador va y abre el pozo o cierra el pozo, lo hace a un rango óptimo operacional. Entonces nosotros logramos identificar ese rango óptimo operacional por cada pozo candidato y calibramos la válvula a ese rango de presiones y logramos automatizar y logramos optimizar. En tal sentido, la válvula es una herramienta que te automatiza y optimiza la producción en los pozos. Con respecto a la instalación es sumamente sencilla, es sumamente rápida. El primer paso es simplemente sustituir el choque interno que se encuentra en la caja de choque por un adaptador de choque. O sea, básicamente la válvula se instala en el cabezal de pozo, específicamente en la caja de choque, en el choque como tal. ¿Ok? Nosotros extraemos ese choque, hacemos un portachoque que va a funcionar como punto de empalme entre la caja de choque y la válvula, y justamente allí nos conectamos. Como segundo paso, luego de instalar el portachoque, enroscamos la válvula en el portachoque, luego colocamos una chaqueta o una protección mecánica, que es la que vemos acá, de color azul, y pues finalmente abrimos el pozo. Tan sencillo como esto, así es la instalación.
no amerita que tengamos que intervenir el pozo, no amerita que tengamos que hacer algún tipo de soldadura, lo cual pudiese implicar algún riesgo al personal. Es sumamente sencillo y es cero invasivo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un pequeño video ilustrativo donde vamos a ejemplificar cómo funciona la válvula, cómo se instala y cómo aplicaría en un pozo que es candidato. ¿Ok? Entonces, en principio, lo primero que vemos acá es algo que le llamamos kit de instalación. El kit de instalación consta de tres componentes. Este que vemos acá de color negro, que es el portachoque. Recordemos, es el que funciona como punto de empalme entre la caja de choque y la válvula. Este que está acá es la válvula y el de color verde, que es la protección mecánica. Esos tres componentes son los que conforman el kit de instalación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la instalamos? Sencillo, como lo vimos anteriormente. Colocamos el portachoque, luego enroscamos la válvula y finalmente la chaqueta o la protección mecánica. Ahora bien, vamos a partir de la premisa que nosotros estudiamos un pozo, identificamos que el pozo es un pozo candidato y en función del estudio que se le hizo, se identificó que el rango óptimo operacional para ese pozo es 600 PSI de apertura y 50 PSI de cierre. En función de eso, se calibra la válvula, se instala en el pozo y luego de ser instalada en el pozo, este va a estar cerrado y al estar cerrado, ¿qué va a pasar con el manómetro o con la presión en el cabezal? Va a comenzar a aumentar, ¿sí? Tal como lo vemos acá. Y pues por segregación gravitacional de los fluidos, estos se van acumulando en el fondo del pozo, ¿ok? Creando una columna de líquido. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar cuando llegue a 600 PSI? La válvula va a abrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue calibrada a esa presión para que dé la apertura al pozo. Y al abrir la válvula, la presión va a comenzar a bajar y el líquido que se acumuló en el fondo del pozo va a comenzar a subir, ¿ok? Hasta que llega a superficie y es desplazado hasta la línea de producción y llega a la estación. Y esto se forma o se repite de forma cíclica. ¿Ok? Por eso es importante destacar que aplica para pozos que operan de forma intermitente en su mayoría. Dentro de los beneficios, tal como lo vimos, fácil instalación, un mínimo mantenimiento, eh, una mejora en la producción y otro punto importante es que no requiere energía eléctrica. Y al no requerir energía eléctrica tenemos un impacto positivo dentro de las emisiones de dióxido de carbono, ya que al operar la válvula no tiene emisiones de dióxido de carbono y esto es un punto bastante importante, ¿no? Ahora bien, dentro de los pozos candidatos, el primer pozo candidato que tenemos son los pozos de ordeño o pozos de desfogue, que básicamente son aquellos pozos que describí al principio de la presentación. Son pozos que producen de forma intermitente por flujo natural y que pues requieren esa presencia constante de un recorredor. ¿Para qué? Para que haga la apertura o el cierre de estos pozos. Seguidamente tenemos los pozos tipo light, que son aquellos que operan con algún método de levantamiento artificial, pero que funciona de forma intermitente. Y dentro de ellos tenemos el gas lift intermitente o el Prungel Reef. También tenemos pozos tipo pescado, que son aquellos que pudieran tener alguna obstrucción en la tubería de producción, pero pese a que tiene alguna obstrucción, él puede acumular presión en cabezal y tiene paso de fluido, sumamente importante. Si cumple con estas características, pues también pudiera ser un pozo candidato. Otro pozo son los pozos de ahogamiento o pozos ahogados, que son aquellos pozos que en algún punto de su producción ellos de repente están produciendo un bache de agua y cuando ese bache de agua está a punto de llegar a superficie y ser desplazado, el yacimiento no tiene energía suficiente para levantar ese bache de agua y ese bache de agua se regresa y termina ahogando el pozo o matando el pozo. Y en tal sentido, el pozo muere y deja de producir. Si nosotros instalamos la válvula con la intermitencia de la válvula, la apertura y cierre, ella hace como una especie de suaveo, logrando permitir desplazar ese bache de agua y recuperamos el agua, que aunque todos sabemos que el agua es un fluido no comercial, pero pues es preferible tener un pozo intermitente produciendo petróleo y gas a tenerlo cerrado. ¿Ok? Otro de los pozos son los pozos igualizados, que son aquellos pozos donde la presión en la línea de producción es igual a la presión en el cabezal. Vamos a dar un ejemplo. Imaginémonos por un instante que la presión en la línea de producción es, por ejemplo, 100 PSI y la presión en cabezal es 100 PSI.
Entonces, en tal sentido, tenemos un pozo igualizado. ¿Por qué? Porque las presiones tanto en cabezal como en la línea son iguales. Al tener un pozo igualizado, hay un equilibrio de presiones y al existir este equilibrio de presiones no se permite el paso de fluido desde el cabezal hasta la línea de producción. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros cerramos el pozo con la válvula, dejamos que este, por ejemplo, acumule 700 psi y luego que acumule 700 psi, la válvula abre el pozo, por dar un ejemplo, y al romper ese equilibrio de presiones de tener 700 psi en cabezal y 100 psi en línea, sí vamos a poder permitir el paso de fluidos desde el cabezal hasta la estación. ¿Ok? Otro de los pozos son los pozos comunicados, que son aquellos pozos que de repente no tienen la empacadura en fondo. Y al no tener la empacadura en fondo, pues entonces la presión que tenemos en el anular, en esta parte que está acá, va a ser la misma presión que tenemos en el tubing. Y en este tipo de pozos el sistema es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque al tener energía o al tener presión que se acumula en el anular, cuando la válvula abre, esa energía que yo voy a acumular en el anular va a servir como especie de backup o como especie de empuje, ¿ok? Que cuando el pozo se abre en el cabezal, yo voy a utilizar toda esta energía que tenemos acá, a ver, toda esta energía que tenemos acá en el anular para que me ayude de alguna forma a subir los fluidos que se acumularon en el fondo del pozo. Entonces, cuando los pozos son comunicados, el sistema es mucho, mucho más eficiente. Otro de los pozos son pozos con alto corte de agua, que son aquellos pozos donde ya de alguna forma se conoce que lo abren a una presión, por ejemplo, 2000 psi, y el operador ya tiene la experiencia que cuando de repente el pozo llega a 500 psi, se viene en líquido, o sea, se viene 100% líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros podemos calibrar la válvula a un rango de presiones, donde, por ejemplo, podemos calibrarla a 2000 psi y en este caso particular, para que cierre a 600 psi, de forma tal que como sabemos que a 500 psi es que se viene en agua, en este sentido logramos garantizar únicamente la producción de gas. Y evitamos la producción de agua, que bueno, que es un fluido que no queremos en superficie. Y finalmente tenemos los pozos que levantan naturalmente con bajo aporte, que son aquellos pozos que producen poco de forma continua, pero que colocándolos a producir de forma intermitente, pudiésemos tener una mejor producción. Ahora bien, dentro de los requisitos mínimos que se necesitan para aplicar la tecnología, el primero es que el pozo cuando esté cerrado acumule en cabezal mínimo 220 psi, tenga una profundidad mínima de 5000 pies, una gravedad API en torno a los 20 grados, pozos que tengan caja de choque para nosotros instalarnos allí. Sin embargo, actualmente hemos implementado otro dispositivo. En caso de que el pozo no tenga caja de choque, pues también podemos conectarnos en pozos que no cuenten con caja de choque. Por lo tanto, este no es un requisito que es determinante. ¿Ok? Pozos que tengan puntos de conexión, ¿para qué? Pues para que podamos medir presión tanto en el cabezal como en la línea de producción y una RGL mayor a 200 pio cúbico por barril. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña actividad donde los voy a invitar a que todos agarren su celular y escaneen este código y les vamos a hacer una pregunta la cual dice, ¿cuáles de los siguientes pozos reconoces o sabes que se ubican en los campos maduros de Colombia? ¿Ok? Entonces, bueno, allí les voy a dar un minutico para que accedan allí al link y contesten. Les voy a ir adelantando. Básicamente allí lo que vamos a ver son los tipos de pozos candidatos que hemos descrito hasta ahora, dentro de los cuales tenemos pozos tipo ordeño, pozos light o de levantamiento artificial intermitente, pozos tipo pescado, o pozos que estén en proceso de ahogamiento, que estén ahogados, pozos igualizados, pozos comunicados, pozos con alto corte de agua y pozos que levantan naturalmente con bajo aporte. ¿Ok? Ya por aquí estoy viendo algunas respuestas, en su mayoría pozos tipo ordeño. ¿Ok? Súper interesante. Perfecto. Sí, aquí la mayoría de las votaciones son pozos tipo ordeño. Entonces imagínense por un instante tener esos pozos.
automatizados y optimizados. Esto, sin duda alguna, es algo que agrega muchísimo valor. Ahora bien, la dinámica de trabajo que nosotros tenemos consta en estos pasos que vemos acá. El primero, un levantamiento técnico donde el cliente nos proporciona una data que nosotros le solicitamos por medio de un datasheet, ¿ok? Luego esa data nosotros la incorporamos a un software que nosotros tenemos, el cual nos permite identificar si el pozo o dentro de la cesta de pozos que preliminarmente son candidatos, cuáles de esos tienen más potencial en ser candidatos. Luego de esa primera fase de simulación, se identifican esos pozos con más potencial y procedemos a hacer un pre-commissioning, que es una visita a esos pozos para hacer una prueba de restauración de presión, donde vamos a poder observar cómo acumulan presión en función del tiempo. Y luego que adquirimos toda esta data en campo y que validamos la data que el cliente nos proporcionó, vamos a una segunda fase donde hacemos una estimación de la producción de líquido. Adicionalmente, identificamos el rango óptimo operacional y el choque óptimo para cada pozo. Luego de eso, procedemos a hacer la instalación de la válvula y pues finalmente un seguimiento que se hace. ¿Ok? Nosotros trabajamos bajo el estándar API-Q1, que es un sistema de gestión de calidad orientado hacia lo que es la manufactura y el servicio de la industria oil and gas. Y pues todos nuestros procesos, tanto de soldaduras como ensayos no destructivos, ajuste, instalación, diagnóstico, mantenimiento y reparación, pues todos están orientados y basados bajo esta norma API-Q1 internacional. Acá les voy a mostrar algunas de las experiencias que hemos tenido hasta ahora. ¿Ok? Este era un pozo que tenía un plunger leaf. El plunger leaf comenzó a presentar fallas y pues se dio la oportunidad de de instalar nuestra válvula. Acá a mano izquierda podemos ver la válvula instalada. La válvula, estos resultados que vemos acá son resultados durante 6 meses, donde ha estado operando de forma continua. Era un pozo que no estaba produciendo barriles, producía únicamente gas. Y luego de la instalación, pues bueno, pudimos ver una mejora en la producción de barriles y el desempeño de gas fue muy bueno, fue de 5.5 miles de pie cúbico por día. ¿Ok? Entonces, esto que vemos acá en línea, las barras de color rojo, son los resultados que hemos obtenido después de la instalación de la herramienta. ¿Ok? Evidentemente, pues se ve una mejora. Otra experiencia que hemos tenido es un pozo que tenía un balancín inoperativo, ¿ok? Sin embargo, al tener un balancín inoperativo, cuando validamos las presiones por el casing, nos dimos cuenta que acumulaba presión por el casing y pues instalamos la válvula y comenzamos a operar la válvula por el casing y bueno, los resultados fueron súper buenos, tuvimos una mejora del 180% en la producción, ¿ok? Esto aportó aproximadamente 216 barriles acumulados en 4 meses, ¿sí? Entonces, claro, al tener un balancín operativo y al tener un balancín inoperativo, esto de alguna forma causaba como un pescado en el fondo del pozo, ¿ok? Porque las válvulas que maneja el sistema de bombeo mecánico, al estar en el fondo, de alguna forma generaban como una especie de pescado y esto también entra dentro de los pozos candidatos. También pudiese aplicar de repente un BES que esté en el fondo que se dañó y de alguna forma esté inoperativo, un BSP, y pues que de repente por el anular pudiésemos de alguna forma tratar de recuperar algo con la instalación de la válvula. Otra experiencia que hemos tenido es con este pozo que vemos acá, que es un pozo de gas. Podemos ver la tendencia de la producción del pozo y luego de que instalamos la válvula, que es justamente en este punto que está acá, justamente de aquí en adelante podemos ver cómo mejoramos la producción y un punto importante acá es cómo hemos mantenido la producción en el tiempo. De verdad que esto es un valor agregado súper bueno porque el mantener la producción en el tiempo está muy alineado con las expectativas y lo que se quiere dentro de la producción de la industria oil and gas en Colombia. Y esto es una de las grandes ventajas de nuestra tecnología, que no solamente recuperas la producción diferida, sino que también mantienes esa producción en el tiempo, ¿no? Y pues los resultados para este pozo particular se ha tenido 60 miles de pie cúbico por día y ha estado operativo de forma continua durante 3 meses.
Y esta otra experiencia, esta era un pozo que estaba produciendo por flujo natural con bajo aporte, ¿ok? Sin embargo, fíjense cómo la tendencia de la producción era la baja y luego de que instalamos la válvula, se mejoró la producción y otro punto también importante acá es, fíjense cómo mantenemos esa producción en el tiempo. Tuvimos unos resultados de una mejora del 44% en la producción, teniendo 31 barriles por día adicionales de la producción basal que se tenía para ese pozo. ¿Ok? Nosotros en el año 2023 estuvimos en el ACCE, donde estuvimos presentando esta tecnología. Bueno, es algo que nos llena muchísimo de orgullo, pues todos los que están dentro de la industria saben que participar en la SP o pues quedar dentro de la SP para presentar algún artículo, algún desarrollo no es fácil. Y pues nosotros estuvimos allí presentando nuestra tecnología. Los invito a que lean nuestro paper. Este que está acá es el código del paper. Lo van a conseguir en OnePetro. ¿Ok? Y bueno, allí pueden conseguir mucha más información acerca del artículo. Y bueno, dentro del valor agregado de la industria del oil and gas en Colombia, pues el primero es que mantiene y minimiza la producción diferida de los hidrocarburos. Los resultados que vimos anteriormente así lo demuestran. Otro valor agregado es que no genera contaminación ambiental y como lo hemos conversado, al ser una válvula 100% mecánica que no posee ningún componente eléctrico, esto permite que no tenga emisiones de dióxido de carbono, ¿ok? Y no genera contaminación ambiental al momento de operar. Es posible mantener un monitoreo activo en el tiempo y es porque nosotros tenemos un sistema de telemetría el cual complementa la operación de la válvula y en función de esto nosotros podemos hacer un seguimiento continuo de las condiciones operativas de cada pozo manteniendo la integridad o la producción más estable en el tiempo, que esto de alguna forma no nos vaya a afectar. Y otro punto importante es que es sostenible y uno de los puntos acá que hablábamos para que sea sostenible y es que para que algo sea sostenible tiene que garantizar la seguridad del personal, ¿no? Entonces imagínense aquellos pozos donde es complejo llegar, donde de repente ahí no hay seguridad para llegar. Entonces si logramos instalar la válvula en este tipo de pozos, pues de alguna forma resguardamos la integridad de la persona, ¿no? Y pues optimizamos el recurso que es una persona que pudiésemos emplear para hacer otras actividades que de alguna forma también pues agreguen valor. Y ya para concluir, pues los campos maduros están destinados a desempeñar un rol cada vez más importante dentro de la industria del gas en Colombia. La Benuval restaura, mantiene y optimiza la producción a nuevas tasas de recuperación en pozos que están en declive. Proporciona una rápida instalación en superficie y funciona sin necesidad de electricidad o cualquier otra fuente de energía eléctrica. No produce dióxido de carbono durante su funcionamiento. Previo a la puesta en marcha puede adaptarse a las condiciones de cada pozo. Y otro punto importante también es que pudiésemos utilizarla tanto en un pozo y luego de que culmine su funcionamiento en ese pozo, pudiésemos la misma válvula recalibrarla e instalarla en otro pozo. Y la mayoría de los yacimientos en explotación en Colombia se encuentran en una etapa madura. ¿Ok? Y bueno, hoy sin duda alguna les he mostrado una herramienta que no solo automatiza y optimiza la producción en los pozos de petróleo y gas, sino que también está muy alineada con el futuro de la industria petrolera colombiana, eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Al ser de fácil instalación, sin necesidad de energía eléctrica y libre de emisiones de dióxido de carbono, esta solución no solo reduce los costos, sino que también aporta un cambio positivo a la huella ambiental. ¿Ok? Y bueno, démosle el siguiente paso hacia el futuro rentable y responsable, un futuro que sin duda alguna está al alcance de todos. Y ya para finalizar, quería comentarles que, bueno, que todas aquellas personas y empresas que estén interesados en la tecnología Benuval, los invitamos a que se sumen a nuestro programa de pruebas piloto, ¿ok? Si desea mayor información o postular sus pozos precandidatos para analizarlos, pueden escribirnos al correo que acá aparece, trial@benuval.com o también pueden ingresar a nuestra página web www.benuval.com y pues estaremos encantados de colaborar con la optimización de su producción.
Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy abierto aquí a aclararles cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias de verdad, Julio, por tu presentación. A los asistentes los invitamos a, si tienen preguntas, pueden levantar la mano, participar a través de levantar la mano para poderles ir dando paso y en orden poder hacer las preguntas. En este momento tienen los micrófonos habilitados. No sé si quieran y si tengan alguna pregunta, podamos aprovechar este espacio para que Julio nos atienda. Bueno, Julio, por acá tenemos una pregunta y es, ¿cómo garantizan la calidad de la tecnología? Era algo que nos preguntaban al interno. Sí, perfecto. Muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta, la respuesta está muy orientada al sistema de gestión de calidad que nosotros aplicamos pues, justamente para garantizar esa calidad, ¿no? O sea, todos nuestros procesos, toda nuestra cadena de valor, desde la manufactura hasta la puesta en marcha, todo está bajo procesos, bajo procedimientos de calidad, bajo registros que permiten tener la trazabilidad del funcionamiento de la válvula y esa es la forma de la cual nosotros nos garantizamos la calidad de la operativa de la válvula. Por allí vi a alguien que tenía la mano levantada también. Víctor, creo. Creo que Juan había levantado la mano, una asistente de la sesión. Bienvenidos para que puedan habilitar sus micrófonos, hacer la pregunta. Julio, tenemos acá otra linterna y es, perdóname, ¿con qué frecuencia se realizan las calibraciones a la válvula? Ok, perfecto. Las calibraciones van a depender de cada pozo, ¿ok? Hay pozos que de repente va a mantener el comportamiento de producción durante un año, 2 años, pero hay pozos que de repente que la presión puede caer muy rápido. ¿Ok? Entonces, en función de eso o en función del potencial de cada pozo, nosotros hacemos la recalibración. Un punto importante allí es que justamente la telemetría que nosotros tenemos que complementa la válvula como tal, la operatividad, nos permite hacer este seguimiento y poder observar en tiempo real cuál es ese cambio de presiones o cómo el pozo va respondiendo a la válvula. Y en función de eso, nosotros determinamos si amerita o no una recalibración. Pero como tal, eso va a depender siempre del potencial de cada pozo. Muchas gracias, Julio. Tenemos aquí una última pregunta y es, ¿dónde hacen la manufactura de la herramienta? ¿Cuál es el tiempo de la entrega? Excelente pregunta. Nosotros actualmente tenemos taller en Estados Unidos, ¿ok? Allí es donde nosotros hacemos todo lo relacionado a la manufactura, las pruebas antes de ser enviadas y el tiempo va a depender de cada país, ¿ok? Los requisitos a nivel de aduana no son igual en Colombia que en Brasil, que en Argentina, entonces algo que, bueno, en función del país donde se vayan a enviar eso va a depender muchísimo el tiempo. Super, Julio. Bueno, yo creo que en este momento no tenemos más preguntas del público. Agradecemos a ustedes por la información que nos compartieron. Hemos llegado al cierre de este espacio. Acabel, de verdad, muchísimas gracias en confiar en Campetrol para la realización de sus eventos. Recuerden que en la sección Biblioteca de Recursos pueden acceder a las presentaciones, a esta presentación que se hizo y también a la grabación del evento. Agradecemos la participación a cada uno de ustedes en estos espacios de conocimiento y de actualización que nos generan. Esperamos seguir contando en unos próximos eventos. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen día. Gracias a ti. Saludos. Feliz día. Gracias.